Qué maravillosa es la presencia de nuestro Padre eterno. Qué perfecto es. Qué preciso es nuestro Padre cuando Él nos quiere dar algo. Él nos da todo y nos lo da con una perfección tan hermosa en todo aspecto, en todo aspecto. Pero necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo Divino para ver su obra, porque muchas cosas Él nos las da y las pasamos por alto. Así de sencillo. Te voy a dar un ejemplo de cómo realmente hay cosas bellas que pasamos por alto, pero existen. Ejemplo, una vez más, las plantas. Nos levantamos, vemos las plantitas, vemos el pasto verde, los arbolitos, y sí, les da el sol y todo ya. Y nosotros respiramos oxígeno y ni siquiera nos damos cuenta de dónde viene. Mas el Eterno que le ha permitido a los hombres, a los científicos, porque el Eterno es el que da la ciencia. En el Salmo 94 dice, el que da la ciencia a los hombres no entenderá. Es Él, el Creador. Los hombres estudiosos en la botánica, en las plantitas, mencionan algo que nosotros pasamos por alto. Y solamente lo sabemos cuando alguien nos lo dice o en la escuela algunos profesores lo dicen en clases de botánica. Que esos rayos del sol que nosotros vemos, esa luz solar, esa luz que baña a las plantas verdes, que las plantas tienen botones de captación de los rayos del sol. Sí, esas plantitas que a veces menospreciamos y que quitamos y que arrancamos, pues tienen su misión. Malos árboles. Durante el día, durante el día, esas plantas captan los rayos del sol, sus botones receptores de sol en las hojas. Durante la noche, mientras dormimos, o sí, y mientras trabajan, los que trabajan en la noche, las plantitas están trabajando. A través de el mecanismo que se llama fotosíntesis, pues vemos que las plantitas transforman los rayos que captan en sus hojitas, los transforman en dar oxígeno y agua. Qué cosa más bella, qué cosa más preciosa. Por eso la importancia en el mundo entero de reforestar, programas de reforestación, evitar incendios forestales, porque en las plantas está la producción, está la maquinaria, digamos así, en sus hojitas para que nos den oxígeno. La fotosíntesis se realiza y de ahí salen el oxígeno y agua también. ¿Has notado que en las mañanas las hojitas están, algunas gotean, pero cómo es que no llovió? Fácil decimos, es que el sereno de la noche, pues podemos decir muchas cosas, pero el Eterno en su misericordia nos permite decir que ese mecanismo de la fotosíntesis es algo precioso, que el Eterno da a sus hijos. Por eso tenemos oxígeno. Millones y millones y millones y millones, todo lo que nuestro Padre Eterno hizo con perfección. El oxígeno que viene a través de las plantas. Por eso se dice que en Brasil, la selva, el Amazonas, es uno de los pulmones del mundo. Sí, es un
algo real. Y nosotros que tenemos plantas a nuestro alrededor, pues es una bendición porque ahí se produce el oxígeno. Por eso muchas veces en lenguaje así, para entendernos en las ciudades, dicen, es que hay mucho smog aquí, es que me voy unos días fuera de la ciudad para respirar oxígeno puro. ¿Por qué? Porque saben que en donde no es una zona muy poblada, donde hay muchos ya vehículos, el oxígeno, hay mucho oxígeno para fortalecer nuestro sistema respiratorio en nuestra sangre. Aleluya. Me detengo en fe a reflexionar esto porque muchas cosas suceden y no nos damos cuenta. Así como el Eterno en su misericordia hace el propagar el don de la vida a través del vientre de la mamá, pues la mamá no se da cuenta cómo se forma el bebé. Así de fácil. Ahora, se trata del campesino. El campesino echa en el terreno que ya fue surcado, echa la semilla, echa el maíz, echa el frijol, echa la semilla de calabaza, echa la semilla sencillamente y la tapa. Hasta ahí. Llueve y el Eterno hace que nazca las milpas, el frijol, que crezcan, que dé su fruto. Amén. ¿A poco nosotros estamos cuidando cuando ya nació la milpa? Nos vamos a dormir, llega la noche a dormir y la milpita sigue sujeta en obediencia a su creador. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra del gran rey? Tiene que ver mucho. Que muchas veces no entendemos el misterio de la venida de Yeshua a la tierra. Pero Él está en este momento que yo estoy hablando contigo en fe, compartiéndote el mensaje. Está contigo ahí, está conmigo acá. De lo que yo me asombro de su perfección es de que el primer mensaje que el Eterno nos dio fue Hebreos capítulo 9, verso 28 a capítulo 10, verso 37. Y más que nada, antecediendo fue Hebreos 9, verso 12 a capítulo 10, verso 39. Entonces, Hebreos 9, verso 12. Y ahora nos da algo muy hermoso, Hebreos 7, 1 a 9, 11. Fíjate, nos da ahorita 9, 11. Y el primer mensaje nos dio a partir de Hebreos 9, 12. O sea, qué exacto es mi Padre al estar dialogando de su palabra, al decirle, danos una palabra, Señor, de todo lo que estamos hablando, reflexionando, discerniendo. Y Él nos da exactamente 2 capítulos antes de iniciar el verso que nos dio en el primer mensaje. En el primer mensaje fue donde dice Hebreos 9, verso 12. Ahí inicia, Hebreos 9, 12. Y en el mensaje que nos da ahorita, a donde termina es Hebreos 9, verso 11. O sea, un versículo antes de la continuación de lo que nos dio primero. Amén, aleluya. Eso nos habla de una perfección grande de nuestro Padre en su misericordia para hablarnos a través de Hebreos. Y aquí a través de Hebreos, dice la palabra del gran rey, nos habla de un sacerdote habido en Jerusalén o Salem, Jerusalén, cuyo nombre fue Melquisedec.
sacerdote por excelencia. Lo que quiere decir Melquisedec, su simbolismo de Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. ¿Y quién es el rey de paz? Yeshua, príncipe de paz. En Isaías nos lo confirma el Eterno. Isaías 9:11. Porque un niño nos es dado y su nombre será admirable, justo, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. ¿Qué semejanza hay? El simbolismo de Melquisedec con Yeshua es un representativo. Nadie en la tierra puede ser rey de paz. Si eso lo ubicamos a nuestros días, a las monarquías de España, de Inglaterra, ¿cuál rey de paz en España? ¿Cuál rey de paz en Inglaterra? ¿Cuál presidente de paz en Estados Unidos? ¿Cuál presidente de paz en Rusia? ¿Cuál? No hay, no hay. El único es Yeshua HaMashiach, príncipe de paz. Los mencionados anteriormente apoyando guerras, apoyando destrucciones y todo. Mas sin en cambio, el eterno Cristo, que ama su obra creadora, es el que es príncipe de paz. Por eso aquí aparece Melquisedec y aparece en el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Pero quién es sacerdote para siempre? Pues solamente Cristo, Yeshua, el único. Porque todos han muerto y el único que vive es Yeshua, porque Él es el que es el creador de vida. Amén y amén. Lo que pasa es que a través de todas las generaciones y las genealogías ha estado presente Yeshua en muchos que han hablado de su palabra, pero son el espejo nada más. Sí, Yeshua vino descendiente de la tribu de David. ¿Y dónde está David? Pues está en la región del polvo. Entonces, el sacerdote para siempre es Yeshua. Yeshua resucitó, Cristo, el gran rey. Él no se quedó en la tumba. Él no se quedó. ¿Sí? Por eso en el Salmo 34 dice muy claro que no, el Eterno no permitió que en Yeshua hubiera corrupción. Corrupción que se hubiera echado a perder su cuerpo. Vamos. Yeshua, el dador de vida. Recordemos que la demostración de su poder la da en muchas formas. Un ejemplo es cuando resucita a Lázaro, que llevaba 3 días en el sepulcro. Le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Por qué 3 días? Pues es representativo de lo que Yeshua después iba a hacer para que entendiéramos. Resucitó a Lázaro y a poco por eso entendieron los judíos. Pues claro que no. Los que no lo aceptaron no lo entendieron. Los que no lo aceptan ahorita que estoy hablando tampoco lo van a entender. Porque como el siervo Pablo dice, hay cosas que son entendibles nada más a nivel espiritual. La carne con la carne y el espíritu con el espíritu es lo real. Pero para que el espíritu sea dado es necesario la misericordia de Cristo en tu vida. Para que una vez que aceptas a Cristo, te llega el don del Espíritu Santo dado por Él. Amén. Y cuando te llega el don del Espíritu Santo dado por Él, es cuando empiezas a entender y a comprender más las Sagradas Escrituras. Por eso en las oraciones familiares se clama, se pide, Señor Yeshua Cristo, tú eres el único, tú eres el grande, concédenos tu Santo Espíritu para que podamos leer tu palabra. Concédenos tu Santo Espíritu para que podamos entenderla. Concédenos tu Santo Espíritu para que la podamos interpretar y transmitirla. Danos ese poder, esa autoridad, Padre. Danos esa humildad, danos esa sencillez. Danos esos dones de tu Espíritu Santo divino. Amén, hermano, mi hermana.
Si no le pedimos a Cristo ayuda, no nos da el don del Espíritu Santo. Y si no nos da a Cristo el don de su Espíritu Divino, pues el mundo hace presa de nosotros muy fácil, en todo. En el trabajo, en el ambiente, en la música, en la familia, en la colonia, el barrio, en la ciudad, en el país entero. Pues por eso está como está el mundo, bajo juicio divino. ¿Eh? Cristo es el Rey de paz. Cristo. Las monarquías de hoy, ¿cuál paz tienen? No tienen paz. Ni para sus gobernados porque se les sublevan, ni mucho menos para otros países cuando ven los otros países con ojos de ambición, como cuando Argentina fue invadido por órdenes de la monarquía inglesa para tomar las Islas Malvinas. Es un ejemplo nada más. El eterno Cristo es el único camino dador de vida. Yeshua HaMashiach viene pronto. Y nos está hablando a través de Hebreos. En Hebreos capítulo 8 dice así, del verso 1 al verso 13. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a hacer el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por su Elohim, su Dios eterno. Ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio de sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Y amén. Hebreos 9, verso 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Mi hermano, mi hermana, qué palabras. Hebreos 9, verso 1. Ahora bien, en el primer pacto
tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Si nos vamos a ese texto inicial, Hebreos 9:1, pues nos está hablando de ese primer pacto que tenía ya lleno de religiosidades, un sistema de enseñanza, un sistema de culto, algo ya rutinario, vamos. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pero cuando viene Yeshua, mi hermano, mi hermana, se acaban los cultos sobrellevados por hombres. Se acaban las tradiciones impuestas por hombres. Se acaban las religiosidades impuestas por hombre. Haz tuyo. Comparte. Hebreos 9:1, a donde lo dice claramente. El pacto antiguo tenía como objetivo llevar un culto, un orden y también, como dice aquí, un santuario terrenal. Pero a la venida de Yeshua, todo se acabó. El templo de Jerusalén fue destruido y cuando Yeshua resucita, el velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo. Qué bello. Qué maravillosa es su presencia. Por eso es que estamos diciendo en fe que el eterno Yeshua Cristo nos está hablando para que no caigamos o sigamos cayendo, sigan cayendo en cultos dados por conducción humana y no por el Espíritu Santo de Cristo. Es la pura verdad, porque aquí lo está diciendo el Eterno. El que da la conducción es su Espíritu Santo divino. Por eso es que se ha dicho mucho de que, ¿por qué los horarios así de culto? Y van a decir, es que es un Dios de orden. No, no. El culto en Hebreos 9:1 dice así, es cosa del primer pacto. Tenía ordenanzas de culto y tenía un santuario terrenal. Un santuario terrenal, o sea que la gente se empeñaba en hacer templos para reunirse. Eso se acaba con la presencia real de Cristo. No hay más templo que tú. Tú eres el templo vivo. Tú eres el templo donde mi Padre desea morar, en tu pensamiento y en todo tu ser y en todo tu corazón. Eso es algo hermoso saberlo. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pero cuando viene Yeshua, cambia todo. Dice Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese tipo de cultos, ya que consiste solo en comidas, bebidas, ordenanzas sobrellevadas por la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya Cristo, el único sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Cristo lo está señalando. Pregúntate, ¿estás preocupado porque están haciendo un templo terrenal? Contradice Hebreos 9:1. Sí, dice es que nos tenemos que reunir. Mira que el Eterno nunca mandó a hacer templos para reunirse. ¿Dónde andaba el Eterno? ¿Dónde andaba Yeshua? ¿En las casas? Sí. Va a la casa donde estaba Lázaro y en la casa de Lázaro lo resucita. Amén.
En las calles, donde el eterno Cristo Yeshua abre los ojos hacia un Jericó, en la calle. ¿Dónde multiplica Yeshua el pan? En el monte. ¿Te das cuenta, mi hermano? Así es que deja que el Espíritu Santo te ayude a ya no enseñorearte, en ya no justificarte, en ya no estar preocupado en que el templo material, el templo terrenal. Hebreos 9:1 lo dice muy claro. Ordenanzas de culto y santuario terrenal. Eso fue antes. A la venida de Yeshua es otra cosa. Y qué hermoso es todo lo que nuestro Padre Eterno, Cristo, es el único. Porque nos habla muy claro. Por eso en Primera de Juan 2:27 dice así: y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos conduce. Amén. No es vanidad, es bíblico. Es que tú puedes pensar, es que yo no sé nada, necesito que me asesore el pastor, necesito eso. No, necesitas a Cristo en tu corazón. Al pastor de pastores es Cristo, a Él sí lo necesitas. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él te da como don de su primicia después de resucitado, te da el Espíritu Santo a tu vida y a los tuyos. Es algo hermoso el saber que Cristo es el dador de vida. Cristo es el dador del conocimiento. Porque en Hebreos 7:14 en adelante dice así: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Eterno. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este es con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior
posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto y para siempre. Qué grande nuestro Padre, hermano, mi hermana. En esta reflexión, el Eterno nos remarca, y más a través de Hebreos 9:1, que no hay que seguir doctrinas rutinarias, doctrinas de hombres, ya religiosidades en pocas palabras. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Primer pacto, dado a Moisés en el Sinaí. Pacto quebrantado. Nuevo pacto, Yeshua HaMashiach, Cristo el Señor. En este nuevo pacto, el Eterno no te pide hacer templos terrenales. Hebreos 9:1. En este nuevo pacto, el Eterno no te está diciendo que hagas cultos, con sus ordenanzas, a donde entra la manipulación del hombre por el hombre. Qué hermoso nuestro Padre, que nos habla en Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Libre, libre del pecado, libre de la carne, libre de las manipulaciones del hombre, pero sujeto a su Espíritu Santo divino, que conduce a los que le invocan con todo el corazón. Dádiva gratuita de Cristo, con los que le buscan y le esperan. Mi hermano, mi hermana, el Eterno te bendiga. Si aún estás en esas ordenanzas de culto que ya es una rutinaria, 4-6, 8-10, 10-12, y te escudas en que es un Dios de orden. No, no es por ahí. Hebreos 9:1 echa abajo toda esa acción rutinaria, esas ordenanzas de culto. ¿Estás preocupado por hacer un templo terrenal a donde reunirse? No es por ahí. Hebreos 9:1. Eso corresponde a el antiguo pacto. Sí, es la verdad. En el nuevo pacto, Yeshua HaMashiach, el misericordioso, está en donde se le invoca de corazón, con apego a su misericordia. Palabras de Yeshua que suenan fuerte cuando dice así: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Él nunca dice, donde están reunidos 1500 en una catedral lujosa, pechada de oro, allí estoy. Nunca. Él nunca dice eso, ni dirá eso. Él es muy claro. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Puede ser en un hospital. Puede ser en la explanada del hospital. Puede ser en la terminal de autobuses, la terminal del metro, la terminal del aeropuerto. Puede ser en la calle. Puede ser en tu casa. 2 o 3. Ahí está Yeshua HaMashiach. Y no hay más orden de culto más que la conducción que el Espíritu Santo te da para que ores. Él te ama, te quiere. Y tú dirás, bueno, hermano, yo tengo a mi cargo gente. Pues háblales así de la palabra. Y dirás, ¿y qué hago? ¿Me sigo reuniendo? Deja que el Espíritu Santo te conduzca. Pero ya no te preocupes en que, hermanos, vamos a hacerles mejoras a la casa, al templo, porque ya está agrietando, porque ya está húmedo, hay que cambiar ventana. Mi hermano, mi hermana, no es por ahí. No es por ahí.
Toma como ejemplo a Yeshua HaMashiach en donde oraba y verás la gloria de su presencia. Mi hermano, mi hermana, el Eterno nos bendiga y nos guarde. Está terminando este Shabbat, este séptimo día. Está cayendo la tarde de este séptimo día y le damos gracias. Pero no porque termina el séptimo día, es, oh Yeshua, ya acabó el Shabbat, ya, nos vemos, hasta luego. No, nada. Él es el que es y Él está por siempre, para siempre, con los que le invocan. Acaba el séptimo día, inicia el primer día de la semana y el Eterno está contigo, esté contigo, esté contigo. Amén. Pues sí, cosas que no se dan en los cultos, mi hermano, mi hermana. Sí, va la gente, canta bonito, danza bonito, aleluya, aleluya, pero acaba el culto porque era hasta las 9 de la noche. Y luego te quedaste con sed del Espíritu de Cristo. Viviste un momento de emoción, pero sales, vas en la calle, llegas a la casa, empiezan las pruebas para abajo, ilusión. Fue una emoción, fue un sentimentalismo. No, mi hermano, mi hermana. Yeshua está contigo ahí al llegar a tu casa. Yeshua va contigo en la calle. Yeshua está contigo en las pruebas. Vamos. Por eso es que decimos, estamos como en los días de Noé. Reuniones familiares, oraciones familiares. Algo que el Eterno va a hacer en su misericordia, por su amor, una realidad en todo el mundo como ya lo está haciendo. Señales ahí. Yeshua HaMashiach viene, como se grabó en el audio anterior. Él viene. Decía Pablo a los hebreos, un poquito y ya viene. Así dice. Y el que vendrá, vendrá el dador de vida. Amén, mi hermano. Esta oración de bendición es para ti. Bendito Padre, en esta hora te doy las gracias. Oh divino Elohim, todopoderoso y eterno, creador de cielo y tierra, todo cuanto existe. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo, el Salvador, Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías, pido en tu gran misericordia, ese Espíritu Santo divino, ese Ruach HaKodesh tuyo, Cristo, Espíritu Santo divino, lo pido para todos aquellos hermanos que estén oyendo este audio, para ellos y sus familiares. Por piedad, ayúdalos. Por piedad, ayúdanos, me incluyo, Padre. Condúcenos, condúcelos. Eres el que eres, mi Cristo. Y las acciones del primer pacto no tienen poder sobre ti, mi Cristo, porque tú viniste a renovar, porque el pacto anterior fue invalidado. Y en el pacto presente que eres tú, mi Cristo, eres para siempre. Para ti, mi Cristo, que vives para siempre. Bendícenos en esta hora. A nosotros, nuestra primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Te lo ruego, te lo suplico, Cristo, por amor a ti mismo. Bendito por siempre. Y que tu Espíritu Santo divino, tu Ruach HaKodesh divino, nos conduzca y nos acompañe. Alabado seas por siempre, oh Abba eterno. Alabado seas. Gloria a tu santo nombre. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, en el libro de los Números, capítulo 6, verso 24, 25, 26, dice así. La bendición que el Eterno nos da. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su santísimo rostro sobre sus vidas y de ustedes y todos nosotros tenga misericordia. Que desde su trono celestial el Eterno observe nuestros rostros y nos conceda shalom, nos conceda paz. En 1 Samuel capítulo 1 verso 17 dice así: vete en paz y que el Santo de Israel te conceda todas las peticiones de tu corazón. En 1 Samuel capítulo 25 verso 6 dice así:
Que haya paz para ti, que haya paz para quien está contigo, que haya paz para los de tu casa y que haya paz para los que te rodean. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Aleluya.